Nos encontramos en estos momentos en comunicación con el doctor Anthony Choi. ¿Quién es Anthony Choi? Muchos lo conocen en nuestro país. Es un ufólogo, abogado, escritor, periodista de investigación, conferencista y productor también de programas referidos a la ufología. ¿Estamos o no solos en este mundo? Anthony Choi, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Piura y bienvenido a Temis Perú y a Detrás de la Verdad. Hola Marco, para mí un gusto, un placer estar aquí en tu programa y bueno, para conversar pues con todo tu público, ¿no? Ok, Anthony, una pregunta concreta. ¿Consideras que los seres extraterrestres se encuentran entre nosotros? Mira, no solamente se encuentran entre nosotros, a la pregunta de si estamos solos en el universo, no estamos solos en el universo, ni estadísticamente, ni matemáticamente, ni el sentido común nos dice después que somos los únicos en inmenso universo, sino que ellos, sea lo que sea, ya están con nosotros. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde siempre. Tú manifestaste, Anthony, en una entrevista respecto a estas situaciones que se vienen dando en nuestra selva peruana, de que muchas veces estos fenómenos ovni, estas apariciones, son manipuladas también un poco para crear cortinas de humo respecto a diferentes temas. ¿Por qué lo consideras tú esto, Anthony? Bueno, mira, yo después de estar 24 años investigando este tema, pero no solamente el tema ovni, sino también el tema paranormal, el tema de los misterios del Perú, que es mi pasión, y he viajado por todo el Perú, tanto así que, como tú sabes, el primer caso que investigué a fondo fue en Piura, en Chulucanas. Tengo un gran, profundo agradecimiento a todo el Valle del Morropón, Piura la Vieja, El Chorro, Solumbre, etcétera. ¿Por qué? Porque ese caso me llevó afuera, a nivel internacional. Me llevó a Cuba, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que el fenómeno ovni es real, existe. El problema que tenemos, bueno, cosa de la condición humana, de cómo nosotros actuamos, es manipulado, es manoseado, es usado para muchas cosas, entre otras para cortinas de humo, ¿cierto? Y entonces, lo que yo creo que lo que está pasando en la selva, perdón, ¿cómo me gustaría la gripe en la que estoy? Sí, sabemos que estás atravesando un problema gripal. Sí. Acá en Lima pasa. Lo que yo creo es de que siendo real el tema, lo que pasa con hay que considerar el análisis de lo que está sucediendo en la selva, estos incidentes que están dando, no solamente en Iquitos, sino también en otras partes de la selva, como Pucallpa, por ejemplo. Hay que primero considerar cuál es el contexto sociocultural en el que está en la selva, ¿no? Hay zonas de la selva peruana, pues en realidad toda la selva, toda la Amazonía sudamericana, en la cual pues es lamentablemente pasto de diferentes tipos de tráficos, no solamente el narcotráfico, sino también el tráfico de personas, el tráfico de órganos, el tráfico de niños, y toda esa lamentable situación en la que a veces inclusive muchos ciudadanos, comunidades nativas piden ayuda y no hay Estado, no hay Estado. El Estado peruano a veces no puede llegar con la debida facilidad, y entonces hay intereses creados para hacer confundir estos tráficos con, por ejemplo, leyendas amazónicas muy antiguas, que son la del Pelacara. Que abundan en la Amazonía, Anthony. Abundan en la Amazonía estas leyendas. Así es, o sea, el tema del Pelacara es una leyenda muy antigua que junto con otros personajes como los Chuyachaquis o los Tunchi, por ejemplo, ¿no? En el cual se supone que son es identificado, ¿no? Personas extranjeras, realmente gringos, le dicen, que recorren las comunidades nativas y utilizando ciertos artilugios tecnológicos como lanzar rayos láser, que pueden volar, por eso que roban a la gente, la matan, le roban los órganos y luego aparecen estas víctimas sin la piel de la cara, de ahí el pelacara. Entonces hay toda una oportunista confusión
y una cosa y otra cosa de las leyendas de además real presencia extraterrestre para aprovecharse de todo este rollo de extraterrestre, de legendario, para que las denuncias que haya por parte de las personas afectadas por este tipo de tráfico no sean bien vistas, no les crean, la policía tenga a veces unos ciertos no creer en estos temas, cierto escepticismo, y esto conviene pues a estos intereses, ¿no? Claro, hay otros intereses de por medio, pero realmente sí hay avistamientos también en la selva, ¿verdad, Anthony? Sabemos que tú has estudiado mucho esto. Por supuesto. Mira, en toda la Amazonía siempre ha habido presencias ovnis. Y nosotros queremos comparar lo que está sucediendo acá en el Perú, haciendo un análisis de la historia de la Amazonía y el fenómeno ovni. Hay un caso extraordinario, ¿no? En el Brasil, ¿no? En la localidad de Colares, ¿cierto? Hubo un fenómeno llamado chupa chupa, que es muy parecido a lo que está sucediendo ahora, en que habían emisiones de luz, bueno, se llamaban rayos láser, qué sé yo, que tocaban a nativos, a personas de la zona, y ocasionaban que se desmayaran, que entraran en shock, que hubiera un desbalance fisiológico, y luego esas personas las analizaban, y resulta que habían perdido sangre, habían su sangre había llegado a un nivel de anemia, y tan fuerte fue el fenómeno que inclusive obligó al gobierno brasileño a destacar en la zona de Colares durante cerca de 3 meses un destacamento de la Fuerza Aérea Brasileña. Y lo que encontraron fue alucinante, Marcos, porque hubo evidencia de objetos voladores no identificados, de seres extraterrestres, hay un gran dossier de videos, fotografías. Yo conocí al gran investigador brasileño, Ademar de Baer, ¿no? Que justamente entrevistó al capitán que estuvo a cargo de este destacamento, y lamentablemente al mes que dio esta entrevista apareció curiosamente, entre comillas, suicidado. Extrañamente. Y cuando el destacamento brasileño militar estaba a punto de hacer contacto con estos seres, dio una orden por parte del gobierno brasileño de esa época para retirarse totalmente, lo que nos enteramos después que fue reemplazado por militares norteamericanos. Ahora, Anthony Choi, es muy parecido a lo que está sucediendo ahora. Anthony Choi, ¿y por qué motivo, si los extraterrestres y apariciones ovnis y todo esto se da y se ha dado siempre, por qué motivo crees que visitan nuestro planeta? Lo que pasa es que el fenómeno ovni es muy complejo, no lo podemos simplificar. Yo creo que hay una palabra que puede de alguna manera definir el tema, y la palabra es múltiple. Son múltiples civilizaciones, por lo tanto, cada civilización tiene diferentes intenciones. Cuando tú me preguntas, Marcos, ¿y por qué vienen acá a la Tierra? Pues depende de qué civilizaciones estamos hablando. Hay algunas civilizaciones que se comportan como si fuera una suerte de turistas cósmicos. O sea, vienen, chequean y luego se van. Hay otras civilizaciones que más bien tienen una mayor vinculación con el ser humano. Por ejemplo, realizan una serie de pruebas de laboratorio, científicas. O sea, ellos se comportan como un científico que utiliza a la raza humana como si fueran cobayas, cuyes de laboratorio. Exactamente. Y la pueden dividir, la pueden partir, le pueden sacar órganos, simplemente están haciendo su labor científica, ¿no? Y hay otros que más bien tratan de una manera de comprometerse más con la civilización humana, tratando de ayudarnos de alguna manera, pero siempre bajo un principio, que es el de no intervención. No pueden meterse en los asuntos humanos. Eso es lo que podríamos, digamos, calificar o denominar como la función que cumple la misión Rama en nuestro país, Anthony. Lo que pasa es que el Perú fue conocido a nivel mundial por un movimiento de contactados, que fue el Grupo Rama, fundado por Tito Paz.
Un contactado es supuestamente una persona que tiene contacto, intercambio de información, de mensajes con supuestos seres extraterrestres. Tito Paz, cuando fundó esto en el año 73-74, creció increíblemente, se extendió a 32 países. Solamente en España tenía cerca de 2.000 grupos ramas. Y si tú me preguntas a mí acerca de la experiencia del grupo Rama, yo pienso y creo que Tito Paz tuvo una verdadera, además de familia piurana, ¿no? Tuvo una verdadera experiencia de contacto. El problema surgió cuando lamentablemente pues se extiende el grupo Rama y tiende a tener pues lo que se llama poder y tener una feligresía fiel a él. O sea, entonces, ya cambió, digamos, la visión. Claro, surge la tentación del ego humano. No, o sea, la gente pide más, quiere más. Y Tito Paz tenía experiencia, pero no todas eran, pues, eran muy limitadas. Ya empezó un momento en que, desde un punto de vista muy particular, después de haber evaluado que las tres más importantes experiencias de contacto ovni y Tito Paz son totalmente falsas, es que ahí hubo la tentación de empezar a crear cosas, a inventar cosas, ¿no? Lo que sucede hasta ahora en muchos aspectos. Sí, una experiencia real, ¿no? Anthony Choi, ¿y las religiones qué opinan de todo esto? Digamos, ¿cómo ves tú esto de las apariciones y todo esto cuando hablamos de religión? Y hablamos de religiones, no hablamos solamente de una, hablamos de varias religiones. Lo que pasa es que, fíjate, yo soy católico, y inclusive, pero yo no he sido una persona que va a misa todos los días, se confiesa, no, pero sí, mi familia es católica, yo soy feliz siendo católico, soy mariano, he estado en un grupo carismático, en el grupo Bodas de Caná, yo vivo mi catolicismo de manera libre, pero feliz de serlo. No podemos ser tontos, ¿no? Las religiones son también organizaciones humanas que han cometido graves errores, por supuesto. Tanto en la época de la colonia, por ejemplo, en la Santa Inquisición, y las últimas denuncias que ha habido de pedofilia. No podemos cerrarnos a los ojos ante eso. Sin embargo, la Iglesia Católica tiene personas pues honorables, sacerdotes que han sacrificado su vida por difundir una religión de amor y de verdad. Eso también existe. Lamentablemente la condición humana es así, mi querido Marcos. Tiene un lado luminoso y un lado oscuro. Ok, Anthony. Entonces, sí, te escuchamos. En la actualidad, yo te digo, ya desde hace unos 20 años, hubo teólogos católicos como Corrado Balducci, que fue un hermano derecha del Papa Juan Pablo II, que afirmó y dijo que la Iglesia Católica estaba dispuesta a aceptar la posibilidad de la existencia extraterrestre, pero primero tenía que ser aceptada y declarada oficialmente por la comunidad científica. Que al parecer lo está haciendo ya. Tú sabes, claro, la comunidad científica está muchas veces condicionada por la comunidad militar. Entonces, si la comunidad militar y científica dicen, ok, luz verde, existe extraterrestres, la Iglesia Católica, el testimonio de Corrado Balducci, lo mismo Corrado Balducci, está dispuesto a adaptarse y que surja una nueva teología cósmica. Y aceptar todo eso, ¿no? Un Dios amoroso, que en su divina misericordia ha creado la vida en millones de planetas a su imagen y semejanza de Él, en lo que en Él es invisible, en la esencia espiritual. Por lo tanto, pueden haber seres de 3 cabezas y 8 brazos, pero puede ser imagen y semejanza porque es creación divina, porque es esencia divina. Que es algo también que existe, ¿no? Que existe así como esto. Anthony, tenemos que terminar por el tiempo, pero para finalizar, hace 7, 8 años fue que tuve la oportunidad de entrevistarte y había todavía ese escepticismo. ¿Tú crees que sigue ese escepticismo en estos tiempos, cuando no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, se ven estas situaciones? Por supuesto. Tú sabes, Marco, lo que es cambiar el sistema de creencias de la noche a la mañana, que durante años Estados Unidos
y no solamente ellos, sino las grandes potencias, nos han dicho que el fenómeno OVNI no es real, y cuando le preguntaban a la NASA con el tema OVNI, ellos miraban hacia otro lado, que a nosotros nos criticaban y nos ridiculizaban. Bueno, pues ahora ya está empezando la gente a hablar, pero yo creo que no es necesariamente por amor a la verdad. Siempre va a haber otros intereses. Otros intereses. Muchas gracias, Anthony Choi, muchísimas gracias. Gracias por aceptar nuestra llamada y podemos conversar horas contigo porque los temas son muy interesantes, pero el tiempo es corto. Muchísimas gracias y en cualquier momento te esperamos por Piura porque sabemos que Piura es una ciudad que es considerada para ti muy importante en tu carrera. Muchas gracias, Anthony. Claro que sí, y ya saben, me pueden visitar en mi cuenta en YouTube, Anthony Choi Oficial. Vamos a tener un programa de estreno hoy día martes muy interesante. Ok, estaremos conectados. Muchas gracias, Anthony. Que tengas buenos días. Muchísimas gracias.